La Academia de Marketing Online, episodio 449. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido o bienvenida a una nueva entrega de la Academia de Marketing Online, tu podcast amable sobre negocios en Internet, marketing digital y emprendedores inconformistas que creamos nuestras propias normas. Yo soy Óscar Feito y mi misión es ayudarte a construir un negocio rentable en Internet, pero también que disfrutes del camino para que todo esto de emprender no sea como que te den pellizcos de monja en la parte fofilla del brazo. Sencillo no es, ¿para qué te voy a engañar? Pero para que no malgastes ni un gramo de energía dando vueltas en círculo y mantengas la ilusión y la esperanza intacta, tú no te agobies que cada semana vas a encontrar aquí una reconfortante dosis de formación, inspiración, motivación y compañía comprensiva para ayudarte en tu travesía. Bueno, si tú crees que tu vida ha dado muchas vueltas y en algún momento te ha preocupado saltar de una cosa a otra, escucha esto. Nuestro invitado de hoy estudió ingeniería electrónica, luego fue director comercial de una empresa de software, después mago profesional durante unos 15 años y ahora es un codiciado conferenciante internacional, formador y asesor de comunicación especializado en oratoria motivacional y escritura persuasiva. Y además, ahora se está metiendo a fondo en distintos tipos de inversión relacionada con los materiales preciosos. En total, este buen hombre con quien vamos a tener la suerte de charlar lleva más de 30 años entreteniendo, conectando, motivando y vendiendo en distintos escenarios. Por todo ello, no es de extrañar que Íñigo Sáenz de Urturi sea conocido como el mago de la comunicación y ahora mismo nos va a enseñar sus mejores trucos para crear mensajes emocionales, honestos y súper rentables en Internet y más allá de Internet. Abróchate el cinturón que despegamos. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Íñigo, y muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal estás? Un placer estar con vosotros, fenomenal. Contigo es imposible estar mal con esa energía que derrochas, así que esto fantástico y con muchas ganas de compartir con tus oyentes todos los secretos de la comunicación y todo aquello que podamos darles en este momento. Muchas gracias, señor. Ojalá me durara la energía todo el día. La aprovecho para estas horitas en las que grabo el podcast, que a mí la verdad es que me divierte y me parece un lujazo poder, conocer y hablar con gente como tú. Íñigo, vale que esta frase de que una cosa llegó a la otra, pero creo que tu historia es especialmente rocambolesca y eso que tampoco hemos profundizado en lo que son los metales preciosos, el aikido y todas las historias más que hay en tu vida. Menudo viaje de unir puntos, ¿no? Mirando ahora hacia atrás, ¿una cosa llevó a la otra de forma más o menos lógica? ¿O ni siquiera mirando hacia atrás eres capaz de unir los puntos? No, sí, los puntos se unen, pero no lógicamente, sino mágicamente, que es distinto, ¿no? Para que te hagas una idea, pues sí, bueno, ya que has sacado el Aikido, pues yo soy cinturón negro de Aikido, es algo que me fascinó, la cultura japonesa y ese arte marcial en concreto, porque es un arte marcial que no es de combate, es un arte marcial de defensa. Entonces, resulta que tiene una filosofía brutal que luego lo aplicas a los negocios y entonces en lugar de competir te especializas en compartir recursos con los demás. Y es algo maravilloso aplicar la filosofía del Aikido a la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso fue hace ya años cuando yo saqué ya el cinturón negro. Y como tú dices, pues yo estaba trabajando después de los estudios y tal, yo estaba trabajando de director comercial para una empresa de software. Llevaba toda la zona norte de España, desde Hondarribia hasta Finisterre. Y un buen día, pues digamos que estuve a punto de quedarme en la carretera, pues está todo el día en el coche, ¿no? Y entonces yo ya, mi pasión siempre había sido la magia, desde los 13 años, yo llevo actuando en público desde los 13 años, subido a un escenario. Y entonces ahí, concretamente en el año 99, pues en ese accidente de tráfico que no se llegó a dar, pero vamos, para que te hagas una idea, pues vino un conductor suicida por una autopista por la que yo estaba circulando, en dirección contraria hacia mí. Y bueno, resultó que no era un conductor suicida, era un abuelete que se había confundido en la entrada, ¿no? Y gracias a eso, pues pues nos salvamos los dos de milagro. Entonces yo dije, bueno, si voy a arriesgar mi vida, prefiero arriesgármela para mí, para mi sueño, que en ese momento era ser mago ilusionista. Y en el año 2000 fundé mi empresa. Mi empresa que se llama B-Magic Sociedad Limitada, ¿no? Entonces estuvimos ahí trabajando, haciendo magia por todos los teatros de España, trabajando mucho con periodistas, lanzando productos al mercado. Y eso fue una auténtica maravilla hasta que el año 2008 llegó la famosa crisis del 2008 y ni los ayuntamientos tenían presupuesto para cultura, ni las empresas tenían presupuesto para marketing. Entonces, de repente, pues nos quedamos con una mano delante y otra detrás. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, mágicamente, ya desde el año 2004,
yo estaba impartiendo un curso de oratoria, que mis primeros alumnos fueron los psicólogos del Departamento de Formación del Gobierno de Navarra, casi nada. Ajá. Y ese curso se llamaba La magia de la comunicación. Y entonces yo lo llevaba impartiendo desde el año ya 2004, paralelamente a la magia. Y entonces a partir del 2008, pues cogió un repunte brutal y empecé a impartir ese curso pues por toda la nación, en cámaras de comercio, en escuelas de negocios, en todos los sitios, incluso haciéndolo en plan abierto para que se apuntasen personas privadas, toda la historia. Y ahí estuvimos dándole mucha caña a eso. Me fichó una agencia de conferenciantes que se llama Helpers Speakers, con los cuales son mis managers ahora mismo. Y les encantó mi forma de comunicar y bueno, pues desde entonces recorriendo el mundo, América Latina dando conferencias, España dando conferencias, motivando a las personas, enseñándoles a vender, dándoles energía para que nunca abandonen el camino y siempre den un paso más, y si se caen 7 veces se levanten 8 y es el único método, el único modo de llegar a la meta, ¿no? Y luego ya pues vino nuestra querida crisis ¿cómo se dice? De nuestro querido COVID, ¿no? COVID y Sí. pandemia y todo este rollo. Sí. Y entonces ahí, claro, yo todo lo que hacía era presencial. Claro, ¿Y claro. entonces qué ocurrió? Pues que no es que fuese un descenso de facturación, es que de estar facturando bastante pasé a facturar 0 absoluto. Entonces de repente digo, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Entonces ahí ya fue donde aproveché a hacer uno de los sueños que siempre había tenido en mi vida, que era formarme en metales preciosos. Porque Ujú. mi madre con 15 años me enseñó a invertir en bolsa, que yo siempre he invertido en bolsa a nivel privado. Y entonces digo, joder, pues esto de los metales preciosos tiene que ser una cosa maravillosa y tal. Y digo, pues mira, voy a aprovechar este parón que me ofrece la vida, este parón de la pandemia, para formarme en metales preciosos. Entonces hoy ya, bueno, pues me catalogan como experto en España en metales preciosos de inversión. Y lo que ayudo es a la gente a huir de las trampas de los bancos y hacer que su dinero crezca de verdad utilizando el oro de inversión, ¿no? Así que, bueno, ya ves, pues no sé si lógicamente o mágicamente, pero los puntos se van concatenando, se van uniendo y aquí estamos. No sé ni por dónde empezar porque todo lo que haces, o sea, daría para un podcast entero. Podríamos estar hablando sobre los metales preciosos, sobre la magia y el ilusionismo, sobre la faceta de comunicación, sobre la adaptación online. Podríamos hablar de 1000 cosas. Así que lo que vamos a intentar es hacer un reto que va a ser unirlo todo y combinarlo todo y sobre todo que nuestros oyentes se vean un montón de ideas prácticas, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, nuestros oyentes, Íñigo, necesitan comunicar a diario, ¿no? Para conseguir atención, que como sabes es un bien tremendamente escaso, probablemente el más valioso hoy en día, pero por algo se llama la economía de la atención, ¿no? Luego hay que mantener esa atención, hay que ganarse la confianza de la audiencia y eventualmente convertir esa atención en ingresos, ¿no? Porque muchas veces no es automático. En algunos casos, igual, una función de magia, pues alguien paga su entrada y ya es monetizado antes, ¿no? Hombre, te pueden pedir una devolución, pero claro, es más difícil cuando tienes que ganarte la confianza primero, demostrar primero y monetizar después. En esta economía de la atención y también, o sea, tu propia experiencia online con, bueno, crear la marca de metales preciosos, la parte tuya de marca personal de comunicación, ¿cuáles son las claves para destacar y que la gente se fije en ti inicialmente? O sea, vamos a empezar la parte arriba del embudo, que es esa difusión, esa generación de audiencia. Si tuvieras que destacar 2 o 3 cosas que te han ido sirviendo tanto en tu faceta de marca personal como lo que estás haciendo ahora de los metales, ¿con cuáles te quedarías? Pues mira, yo de todas las herramientas que puedo aconsejar a la gente, hay una que es la que ha marcado la diferencia en mi carrera y en las carreras de muchas de las personas que conozco. Y es precisamente aprender a comunicar, aprender a hablar en público. Esto donde sea. O sea, pueden ir a una cámara de comercio, pueden ir a una escuela de negocio, pueden, yo qué sé, un curso que se haga en la universidad, donde sea, que lo consigan donde sea. Nosotros, de hecho, acabamos de montar ahora mismo una escuela de conferenciantes en Madrid, en Las Rozas, porque hay mucha gente que necesita hablar en público. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que te dan comunicar bien? Porque es curioso, la gente sabe que necesita comunicar bien, pero no son conscientes de que se tienen que formar en esto, ¿no? Entonces, lo que te abre son todas las puertas. Es decir, imagínate tú que sabes estructurar lo que quieres decir para que sea persuasivo y que el director del banco de tu sucursal te suelte la pasta de ese proyecto que tienes entre manos. O imagínate que sabes hacer un elevator pitch, pero no como lo hace la gente por ahí, porque yo no sé qué está pasando con esto, pero se está tergiversando. La gente no sabe hacer bien los elevator pitch y no consiguen el impacto que se puede conseguir, por ejemplo, en una ronda de financiación, con un business angels o cualquier tipo de cosas de este tipo, ¿no? O imagínate que sabes hablar correctamente y en lugar de usar imperativos y órdenes con tus hijos, usas la persuasión, usas la motivación, usas la sugerencia desde un punto de vista
avanzado, por decirlo así, y consigues que tus hijos hagan la cama. O sea, es que es brutal esto de la comunicación. Te sirve absolutamente para todo. Entonces yo creo que es la herramienta base sobre la cual debemos construir el resto, porque si no sabemos comunicar nuestro mensaje quedará completamente desapercibido, ¿no? Entonces, yo hice mi primer curso de oratoria, digo por dar pistas a la gente, con el Dale Carnegie Institute, que tiene su delegación en España. No sé, bueno, por ampliar un poco el horizonte, Dale Carnegie fue una de las personas de los mejores oradores del mundo, que tiene muy buenos libros escritos. Uno de ellos, que ha sido cabecera, para mí durante muchos años, es Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese libro es la auténtica Biblia de las relaciones humanas. Tiene otro que es Cómo hablar bien en público, que también ayuda mucho a esto. Pero este instituto ya no sé si sigue en España o si no sigue, yo les perdí la pista, ¿no? Entonces, pues mira, enlazando con lo que me preguntabas al principio, hoy mismo lanzo yo un libro también que se llama La magia de la comunicación, para enseñar a todo el mundo cómo estructurar un discurso, cómo eliminar los nervios, cómo tener aplomo, cómo captar la atención de la gente, cómo ganarte la confianza de las personas, cómo hacer que te escuchen. Porque una cosa es un discurso de 5 minutos y otra cosa es una charla de 90 minutos cuando tienes que presentar un proyecto grande, ¿no? O imagínate un médico que sabe comunicar para que cuando tiene que trasladar una noticia dolorosa a los pacientes, en lugar de ser completamente aséptico y distante, pues es alguien cercano, ¿no? O sea, yo creo que es la herramienta reina a partir de la cual se construyen todas. De hecho, el liderazgo, por ejemplo, que está muy, muy de moda hoy en día, una de las facetas fundamentales es saber comunicar en público. Bueno, el liderazgo y lo que llamamos marca personal y lo que llamamos autoridad y lo que tantas cosas que la gente aspira, y la percepción que yo tengo viéndolo desde dentro, desde Internet, es que pensamos que el propio contenido, que si creamos un gran mensaje, si creamos un hilo de Twitter muy bonito o muy valioso, o un carrusel en LinkedIn, o un webinar con una landing page súper persuasiva, o sea, que como que todo está hecho, ¿no? Y es decir, la gente dedica muchísimo tiempo a crear contenido, y muchos de estos contenidos son buenos y son valiosos, pero muy poco tiempo en aprender a distribuirlo, específicamente a comunicarlo, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo del programa de hoy nos vamos a centrar en cuáles pueden ser estas claves para comunicar mejor. O sea, ya lo que estamos viendo es que la habilidad fundamental es la comunicación en su amplio sentido. Tú estás hablando de comunicación en público, pero es que yo creo que a la hora de escribir un email, muchas de las cosas que has dicho, de captar la atención, de ser persuasivo, de convencer sin imponer, de muchas... Sí, obviamente a la hora de hablar en público son relevantes y son fundamentales, pero yo creo que también hoy en día en redes sociales, no solo en vídeo, también en todo lo demás que hacemos. O sea, que vamos a profundizar en todo eso, y a mí me gustaría empezar por un factor de la comunicación que tengo curiosidad. Que, fíjate, hay una canción que escuchaba yo, Íñigo, de adolescente descarriado, de estos cuando salíamos por ahí por Pachá y nos bebíamos hasta el agua de los floreros. La canción se llamaba More Than Words, ¿vale? Del grupo Extreme. Sí. Y el título de esa canción, que es Más que palabras en español, contiene el secreto absoluto de ventas más importante de todos, ¿no? Yo creo que es el secreto de ventas y el secreto de comunicación. Y de hecho, en una conferencia tuya que he visto en YouTube, que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a tu canal de YouTube porque hay verdaderas joyas cortitas, además, de 4 minutos, 5 minutos, en una de esas, tú explicas que las palabras solo influyen un 7% en las personas. Dinos entonces qué determina el 93% restante, Íñigo. ¿Qué es eso más que palabras, que es la clave de la comunicación y que con eso lo vamos a tener todo mucho más fácil? Pues mira, es así, es decir, ese 7%, obviamente yo no me he inventado nada. Yo solamente, Claro. de la habilidad que yo puedo tener es aprender de los mejores que considero en el mundo. Pues te puedo hablar de Half-Acre, te puedo hablar de Basinger, te puedo hablar de Tony Robbins, te puedo hablar de los números uno en el mundo en las distintas áreas, ¿no? Y de alguna forma extrapolar lo que ellos hacen y luego aplicarlo al mundo latino, porque nosotros pensamos diferente. O sea, por mucho que nos queremos acercar a los americanos, la forma de ser del latino, y cuando hablo latino me refiero a italianos, me refiero a españoles, me refiero a las personas de América Latina, es completamente distinto, ¿no? Nuestra idiosincrasia es distinta. Entonces hay que adaptarlo ahí, ¿no? Entonces, esto fue una investigación que se hizo en Estados Unidos en el año 67 al 70, que se hizo con más de 10.000 personas distintas de todos los estamentos socioeconómicos y culturales y de los 5 continentes del mundo. O sea, fueron 10.000 personas lo más dispersas posibles, ¿no? Y con estas personas se hizo una investigación con la cual se concluyó en algo que hoy se conoce como programación neurolingüística, que hoy ya es ciencia, se llama PNL, y es uno de los fundamentos de la comunicación para que sea persuasiva y para poder llegar al corazón de las personas. Entonces, efectivamente, las palabras, si solo me dedico a hacer palabras y decir,
pues no llego absolutamente a la gente, porque realmente lo que importa a la hora de comunicar no es comunicar en sí un contenido grande de palabras, no es comunicar un contenido, es el grado de influencia que consigues en la persona que te escucha o que te lee. Como tú muy bien dices, comunicar, yo soy especialista en comunicación oral, pero la comunicación es en una página web, en una newsletter, en un email, en las redes sociales, en todos los sitios. Entonces, la base fundamental es conseguir el grado de influencia en las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre todo de oratoria, de lo que es comunicación oral, las palabras tienen un peso del 7% y el peso más grande de todo lo lleva a lo que se conoce el lenguaje paraverbal. El lenguaje paraverbal es todo lo que adorna a las palabras. El tono, la cadencia, la frecuencia, la modulación, la cadencia, o sea, todo lo que hace que lo que nosotros contamos tenga emoción. Y esto lo podemos trasladar también a un texto escrito, jugando con las palabras y consiguiendo palabras pues más potentes, menos potentes, que resuenen más emocionalmente en las personas, podemos conseguir que ese texto, que sería un texto plano y que no motiva a nadie, sea un texto que tiene vida, que tiene alma, que tiene emoción intrínseca dentro de las palabras, para que cuando tú lees eso dices, ostras, qué bueno esto, ¿no? O te llama la atención y te hace quedarte en ese anuncio de esa red social, o hace que sigas leyendo en el blog en cuestión. Es decir, el secreto no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. Y si hablamos de lenguaje oral, pues es muy fácil. Yo te puedo decir, por ejemplo, sal y espérame. O puedo decirte, sal y espérame. O puedo decirte, imagínate en otro contexto, ¿sí? Imagínate algo así como, venga, hombre, sal y espérame, ¿sí? Las palabras son las mismas, sal y espérame. Pero si yo varío el tono, la cadencia, la frecuencia, la modulación, puedo conseguir un lenguaje sensual y atractivo, puedo conseguir un lenguaje imperativo, puedo conseguir un lenguaje de persuasión. El secreto está en cómo variar lo que yo digo, si hablamos de texto escrito, en cómo combinar las palabras y los adjetivos para que esas frases que leo generen las imágenes en la mente de la persona que las está leyendo, de tal forma que motiven a esa persona a una acción concreta. La clave es la emoción. Sí. O sea, la clave al final, lo que se recuerda es la emoción. Y esto es una cosa que yo tengo una formación de storytelling, y en esta formación de storytelling lo que explico es el método incorrecto que usa la inmensa mayoría de la gente y el método que funciona. Y el método incorrecto, cuando la gente hace storytelling, dicen, pues esto debe ser mágico, entonces yo voy a contar una historia interesante, divertida, curiosa, instructiva, y al final lo voy a unir con el producto o servicio que estoy vendiendo o aquello que estoy promocionando. Entonces, no te afecta, dices, pues vale, ¿sabes? Está bien, y por eso ves tantos emails que te empiezan con una historia y luego te dicen, iba yo paseando por el río y con esto tendrás un río de dinero en tu cuenta. Ya está, boom, ahí he hecho la unión, ¿no? Por un ejemplo, pero es que veo muchas de estas todos los días. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que no hay una emoción. Entonces, la clave para mí del storytelling, de la persuasión, del marketing, es, al igual que tú, es la emoción, y tal como yo lo veo, es primero, ¿cuál es la emoción que quieres suscitar? Y el denominador común entre esa historia, lo que estás contando, y lo que tú quieras vender, es la emoción que produce. Que puede ser una emoción positiva, que puede ser una emoción negativa, y que esa emoción conduce a una acción. Es decir, porque no se trata de emocionar porque sí, aunque a veces sí, ¿no? Tú tenías ese ejemplo de los profesores que nos impactaron de pequeños, ¿no? ¿Cómo es eso de, al final, a lo mejor no son los que más nos enseñan, sino quizás los que nos hacen creer que sí que valemos para las matemáticas, o que a lo mejor no somos tan tontos como nos estaban diciendo en casa, hijo, qué tonto eres. No es tanto que por fin aprobamos matemáticas o mira qué bueno soy, sino te dio esa confianza o te dio algo, y eso es la emoción. Entonces yo creo que si aprendemos a pensar así, de repente todo se vuelve mucho más poderoso. Claro. O sea, la emoción es la que dirige nuestras decisiones. O sea, esto hay personas a las que les cuesta mucho entenderlo. Ayer mismo yo estaba en Madrid dando un curso de liderazgo a un grupo de ingenieros y me costó un riñón. Joder, eso suena muy difícil. Entender que entendiesen que el liderazgo es completamente emocional y que tienen que ganarse la emoción de la gente, la confianza de la gente. La confianza es apartado de inteligencia emocional. El hecho de la colaboración de las personas, eso es inteligencia emocional. La escucha de las personas, eso es inteligencia emocional. Digo, tenéis que trabajar desde la emoción. Y es que además, a nivel neural, tenemos un proceso que le han llamado así los neurobiólogos, que se llama confabulación, que no tiene nada que ver con la conspiración, pero le han llamado así, le han llamado confabulación al proceso por el cual el ser humano no recuerda nada a no ser que le emociones.
Es decir, si le emocionas, ojo, eso sí, la emoción puede ser agradable o desagradable. Pero si tú emocionas a un ser humano, se abre el córtex cerebral que almacena los datos, que de alguna forma provoca la memoria, recibe riego sanguíneo. Mientras que si no hay una emoción, ese córtex cerebral no recibe riego sanguíneo. Entonces, a este proceso le han llamado confabulación. Entonces, es vital que cuando hablamos, cuando comunicamos de forma escrita, de forma hablada, en televisión, en YouTube, por podcast, o sea, que emocionemos a las personas con nuestra voz, que juguemos con la voz. Yo en los cursos de oratoria que imparto, le digo a la gente, enamórame al público con tu voz, juega con ella, súbela, bájala, ponla más grave, ponla más aguda, lo que tú quieras, pero juega con la voz para que creemos emociones que de alguna forma lleguen al corazón de las personas. Cuéntanos, es que me parece brutal para ilustrar esto del proceso de confabulación que acabas de decir, de que la gente recuerda... cuéntanos ese ejemplo de cuando vas al cine, ¿no? Cuando la gente te cuéntame tal película. Sí. Es que me pareció deliciosamente simple para entender este punto. Sí, ¿no? Imagínate tú que nos estás escuchando, ¿vale? Que vamos tú y yo al cine y al salir del cine, pues te pido, venga, vamos a tomarnos un café y me cuentas la película que acabamos de ver, ¿no? Nos sentamos a tomar el café y la pregunta es, ¿en cuántos minutos me contarías la película que acabamos de ver? ¿En 5? ¿En 10? ¿En 15? ¿En 20 quizás? Yo creo que nadie pasaría de 20 minutos. Y la película dura 90. ¿Qué ha pasado con los otros 70 minutos? Que toda esa información, todo eso que hemos visto en pantalla, ¿qué ha ocurrido? Pues que literalmente lo has olvidado, porque lo único que recuerdas de la película son los momentos, bien sea visuales, bien sea sonoros, bien sea de guión, que han emocionado y que te han creado esa emoción para que tú puedas recordarlo. Entonces esto es muy importante para la gente que imagínate que se dedica a la formación. O sea, yo he impartido clases durante 4 años en la Universidad Complutense de Madrid, de Universidad de Comunicación Oral Escénica, y allí teníamos muy claro que si no conseguíamos emocionar a nuestros alumnos, tan solo recuerdan el 10%. Imagínate tú lo que es estar 4 años de carrera sabiendo que una persona solo se va a llevar el 10% de todo lo que ha aprendido. Eso explica muchas cosas de cómo va el mundo, yo creo. Claro, eso nos explica muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, así estamos de jodidos, ¿no? Oye, mira, ahora que dices esto, Íñigo, yo recuerdo una vez durante la pandemia, hice un webinar, porque sabes que todo lo único que hacíamos era o hacer webinars o ver webinars. Y le dije a la gente que... Digo, mira, va a haber una sorpresa al final. Si te quedas hasta el final va a haber una sorpresa. Y todo el mundo esperaba lo típico de un webinar. Bueno, pues al final nos va a vender algo y la sorpresa es que va a tener un gran descuento, ¿no? Y lo que hice al final, Íñigo, cogí... Yo empecé a tocar el violín con 8 años. Luego lo dejé en la carrera porque empecé a ir a discotecas y cosas de estas. Pero todavía recuerdo algunas cosas. Entonces, al final del webinar, la gente espera, bueno, ahora nos va a vender algo. Saqué el violín y empecé a tocar el violín. Han pasado, ¿qué? 3 años, 4 años y todavía me escribe gente diciendo, me acuerdo, no recuerdo nada de lo que dijiste en ese webinar, pero me acuerdo que te pusiste a tocar el violín. Coño, claro. Cuando tenemos una marca personal, macho, vale, dices, ¿y eso cómo se traduce en dinero? Eso no se traduce en dinero. Pero lo que quiere decir es que tienes a una persona que no se va a olvidar de ti. Entonces va a leer tus emails de otra forma, va a escuchar tu podcast de otra forma. Claro. Y eso es la emoción, en este caso es sorpresa. Y van a hablar de ti de por vida, van a hablar de ti. ¿Por qué? Porque fui a un webinar y el tipo zumbao se puso a tocar el violín y me puso los pelos de punta. Oye, enhorabuena a tocar el violín. Yo es una asignatura pendiente, la música. Nunca he sido capaz de tocar nada. Oye, pues ya es lo único que te falta, macho, porque cinturón negro de Aikido, metales preciosos, mago, ilusionista, el ingeniero electrónico. Oye, mira, fíjate, antes me había apuntado aquí porque no quiero que se me pase. Cuando has hablado de lo del córtex cerebral y de cómo nuestro cerebro reacciona con las emociones y este tipo de cosas, yo recuerdo una vez una cosa que me impactó mucho. Yo no soy médico, pero soy hipocondríaco, o sea, como si lo fuera. Entonces, hay una cosa que se llama el cuarteto de la felicidad y es una serie de hormonas que tiene el cerebro y es la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Y metían a la gente en una máquina, creo que en una resonancia magnética, les metían el contraste y no sé qué para ver y veían cómo al contarles historias o al mostrarles imágenes planas, no pasaba nada, ¿no? Al mostrarles imágenes emocionales de un niño llorando, de una persona herida, de un accidente de tráfico, veían cómo se encendían estas partes del cerebro que son las que segregan esto, por lo tanto, o sea, simplemente para remarcar que, porque aquí ya sabes, Íñigo, que la gente dice, esto está científicamente demostrado, hay un estudio, cualquiera puede decir eso, sí, pero es fácil. Yo lo vi eso, o sea, eso que mencionas realmente funciona científicamente. Entonces, claro, el siguiente paso para seguir escarbando y sobre todo profundizar es
cómo provocamos estas emociones, porque no nos vamos a quedar aquí en la superficie. Yo te he leído también a ti otra cosa muy interesante, que todo el sufrimiento humano, y por lo tanto buena parte de las emociones negativas, y por lo tanto si tú sabes cuál es una emoción negativa, su parte contraria, es decir, evitar eso o superar eso, por lógica será la emoción espejo positiva. Todo viene por salud, relaciones o dinero. Entonces, ¿significa esto, y corrígeme si me equivoco, Íñigo, porque no sé si es un muy buen enfoque, si logramos moldear nuestros mensajes, no de forma artificial, sino, oye, si yo voy a hacer una página de ventas, si voy a hacer una landing page para capturar tu email y entregarte un lead magnet, si yo voy a hacer un gancho para una publicación en LinkedIn o el primer tweet en un hilo de Twitter, debemos centrar nuestro mensaje en resolver o mitigar. O sea, es un buen approach esto de decir, bueno, voy a intentar que tenga algo que ver con tu salud, bueno o malo, algo que ver con tus relaciones, bueno o malo, y hacer énfasis en esto, y de esta forma automáticamente estamos provocando esa emoción que hará que la gente esté más atenta. Es más complicado que eso, es un buen punto de partida. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, son dos enfoques complementarios. Es decir, Vale. si tú le preguntas a cualquier persona, oye, dime algo que te esté ahora mismo rayando, que sea un problema en tu vida. Es muy probable, al 99.9% que esté en una de esas tres áreas que tú has dicho. O tiene un problema de salud, suyo o de algún familiar cercano, o tiene un problema de relación, es decir, joder, es que no me llevo bien con mi pareja, es que mi jefe me amarga, tengo un compañero de trabajo que me está tocando las narices, etcétera. Eso nos lastra muchísimo. O bien tiene un problema de dinero, de no tener cultura financiera, o no saber cómo hacer que su dinero crezca, o estar con la hipoteca asfixiado todos los días, o que con su sueldo no llega a final de mes. Es muy raro que saliendo de estas áreas alguien tenga algún problema. Podría tener un problema espiritual, pero esto es un poco más raro ya, ¿sí? Es decir, el común de los mortales, que tú te tomas un café con alguien, siempre te va a hablar de un problema de estas tres áreas. Entonces tenemos que tener claro que el dinero que gana una persona tiene una relación directa con el servicio que aportas a la sociedad. Esto hay que metérselo en las venas. Es decir, cuanto más servicio aportas a la sociedad, sí, más retorno te va a dar la sociedad. Quizás no en la línea que tú tienes pensado, pero ese retorno va a venir. O sea, si yo, con todos mis respetos, pero si una persona es, yo qué sé, vamos a imaginar, cajero de un supermercado, el servicio que aporta a la sociedad es, bueno, facilitar a esas personas que puedan pagar su compra durante sus 8 horas de trabajo. Si comparamos el servicio que aporta a la sociedad el dueño de ese supermercado, imagínate, es una persona que está dando trabajo a 30, 40, 50 personas, es alguien que está proveyendo los alimentos y demás a todo un barrio a su alrededor, con lo cual el servicio que da esa persona va a ser más alto y, por tanto, las recompensas van a ser más altas también. Esto por un lado. Por otro lado, si nosotros queremos entrar en ese mundo de la emoción, vamos a dejarnos de cosas etéreas, como tú decías, y vamos a hablar de datos. Vamos a hablar de Roberto Aguado. Roberto Aguado es un investigador español que en el año 2013, él con su equipo de investigación, en el Hospital de Cruces, en Bilbao, hicieron una investigación a nivel internacional con todo un grupo de control y con escáneres cerebrales en tiempo real. Y ellos llegaron a una conclusión fascinante. Porque nosotros, hasta ese año, hasta el 2013, cualquier manual de psicología que tú cojas, incluso los libros básicos de primaria de los niños, te hablan de que el ser humano tiene 7 emociones. Y te dicen que son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, la sorpresa, la culpa y el asco. Pero resulta que el ser humano, hay momentos en los que no está experimentando ninguna de estas emociones. Por ejemplo, tú y yo, en este momento, alegres, bueno, pues podemos estar, pero no estamos dando saltos de alegría, ¿sí? Miedo no tenemos, ira no tenemos, no estamos tristes, no estamos sorprendidos ahora mismo, tampoco somos culpables ni tenemos asco. Entonces, ¿qué emoción estamos viviendo tú y yo? Porque una de las conclusiones de ese estudio es que el ser humano constantemente está experimentando una. ¿Y entonces cuál? Bueno, pues la conclusión que llegaron es fascinante, porque resulta que el ser humano no tiene 7 emociones, tiene 10 emociones. Y las 3 nuevas son la seguridad, la admiración y la curiosidad. Por lo tanto, si yo quiero ser persuasivo, más que centrarme en las áreas de amor, salud y dinero, que esos pueden ser los grandes temas, lo que tengo es que ir a provocar la emoción en el ser humano que va a hacer que siga leyendo. Y una de las más potentes es la curiosidad. Otra es la admiración y otra es la seguridad. Entonces, ¿cómo provoco admiración? Pues hablando del caso de una persona que ha conseguido esto, fíjate hasta dónde ha llegado, esta es su carrera, esto es lo que ha hecho. Es exactamente lo que tú estás haciendo en este podcast y en todos los podcasts que tú haces. Es decir, generar admiración por personas que están haciendo un desarrollo de su vida, de su carrera y que ponen al servicio de la sociedad. Entonces, las personas cuando escuchen este tipo de cosas
su mente genera unos determinados químicos que van en el torrente sanguíneo que generan la emoción de la admiración. Y entonces la persona aprende, porque el córtex cerebral del aprendizaje te recibe riego sanguíneo. Lo mismo sucede con la seguridad y lo mismo sucede con la curiosidad. Entonces, ¿por dónde tenemos que ir a la hora de comunicar para poder ser efectivos en nuestra empresa? En generar curiosidad, en generar admiración, seguridad y alegría. Esas son las 4 emociones básicas, ¿no? que nos van a llevar a que nuestras comunicaciones sean mucho más efectivas y nuestro trabajo en marketing sea completamente exponencial los resultados con respecto a no usar este tipo de enfoque. Estamos hablando con Íñigo Sáenz de Urturi, un mago de la comunicación y la inteligencia emocional que ayuda a empresas y profesionales a cautivar audiencias, potenciar su liderazgo y disparar las ventas a través de la comunicación, pero no cualquier tipo de comunicación, como estamos viendo, una comunicación muy profunda y muy basada en emociones. Íñigo, yo te quería preguntar sobre la diferencia entre lo que es la persuasión ética y bien intencionada y lo que es la manipulación y sobre todo por una cosa, ¿no? Por una cosa que a mí me ha provocado cierto conflicto y es que estoy investigando mucho sobre esto, a mí me apasiona el copywriting, todas estas cosas, entonces al final esto es un estudio de las personas y cómo somos las personas y las personas tenemos en general, bueno, atributos más positivos, atributos más negativos y a mí me fascinó empezar a profundizar en impulsos humanos como la envidia, como el egocentrismo, la soberbia, la gula avariciosa, ¿no? De quiero un 3x1, pero ¿para qué quieres 3 si solo necesitas? Me da igual, porque son 3 y es gratis. ¿Sabes? Este concepto de las emociones oscuras o no son emociones, ¿no? Son estas tendencias que a veces tenemos un poquito más a lo mejor primitivas y yo tengo que confesar que es que lo he probado recientemente en una landing page, decir, voy a probar meter aquí, oye, todo esto está muy bien, te va a ayudar a esto, te va a ayudar lo de más allá, tocando las emociones tradicionales y luego entre paréntesis, y toda aquella gente que se rió de ti cuando quisiste emprender se va a morir de envidia. ¿Te puedes creer, Íñigo, que la gente me está diciendo, joder, eso es lo que más me ha tocado? Me ha impulsado, Eso es lo que me ha impulsado. Entonces yo me siento un poco sucio porque lo he hecho por eso. O sea, yo lo confieso, te quiero decir, lo he hecho por eso. Porque yo también a veces me acuerdo de esa gente que decía, pero ¿qué haces, pedazo de pringao, grabando un podcast que se llama Pelis y Panolis, riéndote de todo con tus hermanos como si fuerais 3 niños chicos? Número 1 en Apple Podcast. En la portada. Número 1 de cine, top 50 podcasts de toda España. Entonces yo ahora voy a toda esa gente, Íñigo, y no te voy a engañar, digo, oye, ¿te acuerdas de eso que decías que qué gilipollez hacer un podcast de pelis y panolis para hablar de cazafantasmas y Karate Kid? Número 1 en España, por encima de la cadena SER, por encima de programas de críticos profesionales de cine. Claro, ¿cómo caso yo estos impulsos que sé que está mal explotarlos en mi comunicación sin sentir que estoy manipulando? No, no está mal. ¿Por qué va a estar mal? Tú estás haciendo una comunicación honesta. Sí, o sea, yo creo en lo que estoy ofreciendo, Exacto. ¿sabes? Creo en el contenido, no quiero engañar, pero sé que si yo apelo a estos impulsos, estos disparadores ocultos que los llamo yo, y de paso ya verás la próxima vez que te vean en tu cochazo cuando que te oye, ¿eso cómo te lo has comprado? O sea, apelar a eso, no sé. No, pero eso es apelar a la aspiración de la persona. O sea, quiero decir, a mí me gusta siempre vibrar a una frecuencia alta, ¿no? Porque si nos metemos en envidia, si nos metemos en venganzas, pues vamos a vibrar muy bajo. Y una de las conclusiones más interesantes que hay de ese estudio que te he comentado antes es que el cerebro humano emite ondas más allá de nuestro cráneo. Bueno, esto ya se sabía hacía tiempo, pero es que ahora ya se pueden medir y se pueden tipificar, ¿no? Entonces resulta que si tú vibras todo el día en la envidia, en la venganza y tal, lo que vas a ver a tu alrededor de tu vida en muy poco tiempo va a ser ese mismo escenario, pero contra ti, ¿no? Entonces yo prefiero trabajar en otra línea, un poco más elevada, por decirlo así. Pero yo te quiero decir que no es malo. O sea, es decir, efectivamente las personas han sufrido mucho cuando eran pequeños. Es decir, ahora ya tenemos palabra para eso, se llama bullying. Pero a mí también me pusieron un mote cuando yo era pequeño, sobre todo en EGB. Yo pasé por EGB. Yo lo pasé fatal los últimos 3 años de EGB porque a mí me insultaban cada 2x3. Yo no sabía ni dónde meterme y lo pasé mal durante 3 años, ¿no? Entonces la gente está harta de que la gente no crean en ellos, de que tengan una idea, se la tiren por el suelo. Y lo curioso es que las personas que más tiran las ideas por el suelo
en principio son las personas que más te aprecian, porque son los más cercanos, son tus padres, tus hermanos, tus amigos, los que tiran tus sueños por los suelos, porque simplemente lo que quieren es protegerte de la torta que ellos suponen que tú te vas a dar. Sí, sí, que en el fondo tú no quieres vengarte, o sea, tú lo que quieres es demostrar tu propia valía, en el fondo muchas veces es justificar tu posición, tu confianza, ¿no? Yo no es decir, oye, no, yo sé que tú no quieres darle envidia a tu cuñado, pero en el fondo lo que quieres es también, ¿sabes? Es sentirte que tú tenías razón y que lo has podido conseguir. Exacto. Tú has luchado, tú has creído, tú has aprendido y al final lo has conseguido, ¿no? Mm. Y eso, fíjate, a mí lo que me está demostrando, yo ahora mismo tengo 53 años y lo que me está demostrando la vida es que todas esas sensaciones que tú dices vienen de forma automática. Es decir, si mi motivación es plantarle cara a aquel tipo que se rió de mí, pues el enfoque es en una sola persona, mientras que si yo mi enfoque es dar lo mejor posible y enseñar a comunicar a todo el mundo o enseñar a ganar dinero con el oro, por ejemplo, ¿no? Sí. A todas las personas de España, de Europa, pues resulta que luego esa persona que se rió de mí se entera y es esa persona que me dice, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve, tío? O sea, de verdad, y vienen como pidiendo disculpas por haberse reído de ti antes, en el pasado. A mí ya me ha ocurrido ya con varias personas que me dicen, joder, oye, perdóname porque es que te decimos pasar mal en EGB, me decía, ¿no? Sí, enséñame cómo lo haces. Oye, Íñigo, más allá de que el mensaje sea útil, que sea valioso, que emocione, que tenga sustancia, digamos, se nos dice una y otra vez, y yo estoy totalmente de acuerdo, que lo único que no nos perdonará jamás nuestra audiencia es el aburrimiento, ¿no? O sea, que les aburran. Y esto es válido para un mago, obviamente para gente que trabaja en el mundo del espectáculo, pero también para un podcaster, también para un youtuber, también para ti que estás haciendo hilos en LinkedIn o carruseles en Instagram o todo lo que hay por ahí. O sea, ponemos mucho énfasis en el valor objetivo, concreto y demostrable. Es decir, estos son las 10 cosas que he aprendido para tal. Estaba arruinado hace 30 años y ahora tal. Estas son las 10 formas. Vale, perfecto. Eso puede ser más o menos útil, puede ser incluso más o menos emocionante, pero también puede ser la leche aburrido. Entonces, claro, a menudo se tiende a confundir esto de entretener con hacer reír, con divertir. Y cuando yo le digo a la gente, es que tienes que entretener. Claro, al final lo que me dicen es, esto es que yo no sé hacer chistes, es que esto no va conmigo. Entonces, claro, ¿cómo casamos lo uno con lo otro? Pero no se trata de hacer chistes, se trata simplemente de comunicar quién tú eres, tu historia, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, la diferencia, lo hemos comentado antes, no está en las palabras, no está en cómo lo cuentas, ¿sí? O sea, en qué es lo que cuentas, sino la diferencia está precisamente en cómo tú lo cuentas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, algunos de mis alumnos son contables que en un momento dado tienen que hacer una exposición delante de la empresa de cómo está el estado de cuentas de la empresa y tienen la necesidad de dar una charla en público. Entonces, imagínate, un contable dice, bueno, pero ¿yo qué voy a contar de atractivo de una tabla Excel? Y oye, le dan la vuelta a la tortilla y empiezan a contar la tabla Excel como que es una batalla de lo que está ocurriendo entre las pérdidas y las ganancias de la empresa. Y entonces resulta que si a estos les damos energía, vamos a perder la batalla contra este otro. Y la gente está anonadada, o sea, están con los ojos como platos, atentos a lo que el contable está contando porque no quieren perderse nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Ese entretenimiento no se trata de contar historias como muy de las 1001 noches, ¿no? Se trata de contar cosas cotidianas, pero hacerlas de una forma amena, de una forma cercana, de una forma, sobre todo, conversacional. Uno de los grandes errores que yo veo a la hora de comunicar es que la gente crea su propia frontera con los que escuchan, ¿no? Con los oyentes. Es decir, no, yo estoy aquí, tú estás allá y aquí tenemos una especie de cuarta pared de teatro donde yo hablo y tú escuchas. No, esto no es así. Es decir, los que te están oyendo en ese momento son parte activa de lo que tú estás contando. Sí. Hazles participar. Incluso ahora aquí en el podcast, aunque nadie responde, ¿por qué no lanzar una pregunta para que la gente lo piense? De hecho, tú lo haces mucho. Y a mí eso me encanta, ¿no? Entonces, esas preguntas retóricas, ¿no? Que hacen que las personas piensen y dibujen en su mente eso que les hace estar entretenidos mientras tú sigues hablando. O sea, hacerles partícipes realmente. Exacto, eso es, hacerles partícipe, hablar de ejemplos, hablar de analogías, hablar de metáforas, de símiles, contar historias, contar cuentos literalmente, ¿por qué no? Es decir, todo es válido si luego realmente la unión, como tú decías antes, es una unión inteligente, una unión real, una unión coherente. No puedo hablar de que, por lo que tú decías, ¿no? Como hay un río, pues ahora vas a ganar dinero como un río en tu vida. Pues no puede ser, eso no puede Torrentes ser. de dinero, sí. Torrentes de dinero. Hombre, hay que ser un poquito más, hay que hilar un poco más fino, ¿no? O sea, hay que un poquito más de gusto hay que tener a la hora de hacerlo, ¿no?
Esto yo creo que es algo que se puede hacer con relativa facilidad, ¿no? A la hora de publicar algo, cuando compartimos historias en cualquier red social, en cualquier plataforma. Al final, también queremos darlo todo súper masticado, todo súper descrito. Con el storytelling veo lo mismo. La gente que está escribiendo emails, y antes me has hablado, pues también que has estudiado, que te has formado también con Irra Bravo, y hemos estado hablando de Fernando González, de gente del copy, te gusta el copy, mandas un email diario. Y un error también común ahí es explicarlo todo, ¿no? Es dejarlo todo tan hiperdetallado, decir, bueno, pues iba yo el otro día y el coche era rojo y la calle era no sé qué y había 7 personas aquí, 7 allá. O sea, al final le estás dando todo tan masticado a la audiencia, a tu lector o a la persona a tu audiencia en definitiva, que no queda nada para que esa persona se pone en modo pasivo y tú le vas alimentando todo. Entonces, en el momento en el que tú quitas adjetivos, quitas descripciones, te quedas con la esencia. Había una chica triste, o había una chica que tenía los ojos negros de tanto llorar. No hace falta que me recreen esa imagen, déjale a tu receptor, a la persona con la que estás comunicando, que vaya rellenando los huecos, porque eso le mantiene el cerebro activo, ya no es pasivo. O sea, no es simplemente hacer preguntas o oye, y cuéntame, yo odio eso en los webinars, Íñigo, cuando ponme el 1 si te estás, ponme el 1 si tal, es como que te están tratando como si fueras un perrillo de esos que le tiras una pelota, ¿sabes? Sí, necesito saber que estás ahí. Tío, por Dios, si no estoy... Dame uno si lo entiendes, dame uno si estás contento, dame uno si estás emocionado, ponlo, más unos, quiero ver más unos. Yo eso no puedo con ello, macho. Sí, la verdad es que yo creo que es bajar el nivel intelectual de la audiencia, eso bastante, ¿no? O pretender bajarlo, o sea, no bajarlo, sino pretender que son de un nivel bastante más bajo de lo que son. O sea, las personas son muy inteligentes, tienen un nivel y un criterio. Por supuesto que hay marcianos en todos los lados, pero vamos, la mayoría de las personas saben lo que quieren, saben dónde van y qué es lo que buscan, ¿no? Y en todo el mundo buscamos lo mismo, y es la felicidad para los nuestros y tener los menores problemas posibles. La cuestión está que, bueno, a veces el camino se pone hacia arriba, ¿no? Entonces, en lo que tú comentabas, para llegar a la gente, Isra Bravo tiene una palabra, obviamente no es de él, es mucho más antigua, pero es la palabra conversacional, ¿no? Y es así, es decir, cuando tú estás hablando con un cliente tuyo muy importante y lo tratas de usted con una distancia y tal, no sé qué, sí, pues creas la distancia tú mismo. Sin embargo, si tú con ese cliente muy importante le hablas como si fuese tu hermano, obviamente sin entrar en familiaridades, porque también hay cierto protocolo que hay que establecer, pero a nivel conversacional, esa persona se va a sentir muy identificada contigo y con las circunstancias que tú estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, esto también enlaza con lo que tú decías antes. Mira, Juan Tamariz, el gran mago que tenemos en España, sí, Juan Tamariz, sí. ¿No? El de tía, no, sí, ¿sabes? Hombre, ¿cómo olvidarlo? Sí, sí. No, ahí está, bueno, y sigue vigente, sigue actuando. O sea, bueno, de hecho, en ese webinar que te he comentado, Íñigo, del violín, la diapositiva justo previa que había era Juan Tamariz tocando el violín. O sea, ¿qué dices? ¡Qué guapo! Sí. Pues mira, pues este hombre tiene una frase que cada vez que da una conferencia de magia, a todos los magos nos dice lo mismo. Dice, deja al público con hambre. O sea, no le des de comer todo, no lo empaches, ¿sí? Porque si tú vas a una comida y te empachas, pues al final lo único que quieres es una cama y te aburres, ¿no? Y te deja al público con hambre, deja al público de más. En lugar de hacer 15 juegos de magia, haz solo 9 o haz solo 7, que de tal forma que quieran ver más. La próxima vez que tú vayas a ese sitio van a estar deseando verte para ver de nuevo qué cosas traes, ¿no? Y en esto es exactamente igual, es lo que tú decías. No se lo cuentes todo. Deja a la persona con ganas, deja a la persona con hambre para que te sigan buscando y en el próximo tú le podamos dar más cosas todavía, ¿no? Sí, es tener esa autodisciplina de no querer darlo todo, que eso también a veces es la maldición del conocimiento, creo que lo llaman también, ¿no? Sí, correcto. Sabemos tanto y tenemos tantas ganas de, si lo hacemos bien, desde con buena intención, es que queremos demostrar tanto, queremos aportar tanto valor que confundimos al final el valor muchas veces con la cantidad, con el exceso, ¿no? Decimos, incluso esta obsesión de publicar diariamente, está bien para alimentar los algoritmos, está bien el top of mind, la exposición, todo lo que tú quieras, pero yo sigo pensando que la prioridad es que el contenido que sea bueno y que la gente quiera más. A lo mejor no es la mejor forma estar todos los días ahí. O sea, a mí me gusta aparecer, desaparecer, tener una constancia, pero tener un cierto desorden dentro de la constancia. O sea, la gente sabe que voy a tener momentos de mayor actividad, de menor actividad, nunca voy a desaparecer del todo. Como mínimo siempre van a recibir 1 o 2 emails míos a la semana. En determinadas épocas verán que hay un pico de actividad y me reciben 5, 6, 7 días seguidos y luego baja otra vez, pero nunca llega a desaparecer. Esa incertidumbre de... Es un poco como los amigos, ¿no? Oye, de repente recuperamos el contacto con un amigo del cole, quedamos 3 veces en un mes y no habíamos quedado en los previos 15 años. A mí esto me ha pasado este año. Y luego, pues igual pasan 3 o 4 años más. No lo sé, o sea, es eso. Una cosa... Dime.
sesgos cognitivos. Todo esto está muy relacionado, y todo esto del PNL, y todo esto de la comunicación, y lo que hemos hablado de persuasión. Sesgos cognitivos son estos cortocircuitos mentales a la hora de procesar información que la gente dice, es que es raro o es curioso, o estas cosas como, oye, pues si el precio es menor a tanto, está comprobado que funciona mejor poner el descuento en porcentaje que en euros, o viceversa. O sea, si el precio son 1.000 euros y el descuento es un 5%, no pongas 5%, porque 5% al lado de 1.000 euros parece muy poco, entonces es mejor poner que son 50 euros de descuento, ponerlo en número grande. Estos son sesgos cognitivos, es la forma en la que procesamos la información. ¿Hay alguno que te choque especialmente? Que digas, joder, es que esto no debería de funcionar. En toda lógica, no sé por qué es así, pero maldita sea, funciona siempre. ¿Hay alguno de estos así, no sé, algo de la teletienda o algo que hayas visto por ahí, que se ve en publicidad, que se ve en marketing? Es que no me puedo creer que la gente siga cayendo, entre comillas, que siga procesando esta información de esta manera tan obvia, esta falacia argumental, este sesgo, y aún así, maldita sea, es que funciona una y otra vez. Sí, pero funciona por eso, porque es un sesgo mental. Un sesgo es un condicionamiento que tenemos en la mente cuando se da cierto estímulo y lo dispara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención. Yo esto lo suelo hacer en conferencias, incluso en cursos. Yo le digo a la gente, mira, te doy 100 euros ahora o te doy 200 euros dentro de un año. No, dame 100 euros ahora. Digo, pero que es el doble dentro de un año. Dice, sí, pero más vale pájaro en mano. Es decir, renuncian al 50% del ingreso. A ver tú en qué inversión haces en tu vida que tenga un 100% de retorno en un año, ¿sí? O sea, increíble. Y renuncian a ese retorno por la inmediatez, ¿sí? La inmediatez, por ejemplo, es uno de los sesgos que más condicionan al ser humano. El hecho de conseguirlo ahora y es importante ahora. Entonces digo, pero ¿cómo puede ser el ser humano tan robótico en estas respuestas? Y así es decir, también hay que mirarlo esto con lupa. Es decir, ¿funciona siempre? No, porque si no, no existiría algo que se llama marketing, que están todo el día demanándose los sesos para ver cómo conseguir que la gente compre, ¿no? Entonces sí, todo el mundo sabría qué hacer y todo el mundo lo haría. Es decir, no es tan sencillo. Pero sí hay libros que a mí me encantan sobre los sesgos mentales, sobre los sesgos cognitivos, que es apasionante el comportamiento tan automatizado que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora le pregunto a tus oyentes, le pregunto, oye, tú cuando te vistes a la mañana, ¿cómo lo haces? ¿Tienes los dos pies descalzos y qué te pones? ¿Calcetín en un pie y calcetín en otro pie, zapato, zapato? ¿O te pones calcetín, zapato, pie desnudo, calcetín, zapato? ¿Cómo lo haces? Y la gente me miraría como las vacas al tren diciendo, ¿pero qué diablos me estás preguntando, tío? O sea, ¿por qué? Porque es algo condicionado tan profundo que no sabes ni cómo te pones los zapatos, ¿sí? Entonces lo tienes que pensar para saber si te pones los dos calcetines primero o si primero te lo pones en un pie y luego en el otro. Entonces, ¿sabes? Y esos son sesgos de... A mí me encanta porque en la magia, digamos que los magos somos maestros en manejar estos sesgos para llevar a la gente al país de Alicia, el país de las maravillas, ¿sabes? Porque si no, no podríamos conducir sus mentes, ¿no? Entonces a mí la magia me fascina por eso, porque Juan Tamariz también tiene un estudio muy profundo sobre el impacto psicológico de la magia y él dice que la magia es un 2% técnica. Pues ya sabes, pues que yo qué sé, guardarte la moneda en la mano de no sé qué maneras, ¿sí? Pero 98% psicología. Y a mí eso fue lo que me fascinó de la magia, la psicología que hay detrás. Que después yo he sido un loco que ha aplicado esa psicología al marketing y sobre todo a enseñar a las personas cómo mejorar sus ahorros con el oro de inversión. Y la verdad es que lo que he conseguido es que la gente lo entienda. O sea, y comprendan la importancia que tiene poner sus ahorros a trabajar lejos de los bancos, ¿no? Al final eso, a mí lo de la magia, lo del ilusionismo, me fascina por eso. También en los acertijos estos elaborados, complicados, es como que siempre, o sea, dices, el 90%, el 95% de la gente siempre vamos al mismo tipo de respuesta. Es decir, de estos de... Hay un americano que se llama Brian Brushwood, que hace muchas cosas de esas, que también era ilusionista, era mago, ha tenido programas en la tele, ha publicado libros, ha hecho muchas cosas, ha estado analizando los mayores timos de la historia a gran escala, los concursos amañados de televisión, o sea, todo lo que tiene algo de sesgo o cosa rara o trampa o timo, entender cómo la gente no se daba cuenta, ¿no? Estos grandes esquemas piramidales, o sea, los ha estudiado, ha hecho un podcast, es un tío bastante conocido. Yo compré un curso suyo hace mucho tiempo, ¿no? Y tenía un libro de trucos de estos de bares, de esto, como con 3 cerillas, cómo sacas una moneda de tal, o cómo sacas de una botella, o de una botella de vino, cómo sacas un corcho, macho. O sea, cosas de estas, y dices, sí. ¿Cómo lo hace? No lo veo. Y luego cuando te lo explica,
digo, coño, es Es increíble. verdad, es verdad. Es verdad. ¿Cómo no lo vi? Claro. Es esa misdirection que llaman ellos, ¿no? Es decir, justo lo que dice Juan Tamarí, es decir, sí, hombre, hay que saber palmear la moneda y hacer no sé qué y no sé cuánto, pero sobre todo es conseguir que la gente te crea. Y crea Exacto, que sí. estás haciendo magia y que esté pensando en otra cosa y te esté mirando en la mano derecha cuando es la izquierda la que está haciendo el truco. Se nos acaba ya el tiempo, Íñigo, desgraciadamente, pero me gustaría que nos hablaras un poco de tu curso y de tu libro. Los dos se llaman La magia de la comunicación, ¿no? Tienes una Sí. formación que la has impartido a miles de personas desde el 2004. No sé en qué formato está eso disponible, no sé cómo lo haces ahora, por si alguien quiere aprender. Nos has hablado de esto de las rozas. Y Sí. luego está también el libro que justo sale, vamos, cuando se publique este episodio ya estará a la venta, pero justo casualmente sale hoy que estamos grabando, esto saldrá un par de semanas después y ya estará. Háblanos un poquito de estos recursos para quién puede ser gente que quiera ir mejorando con un método. Claro, tampoco sirve nada que te lancen 27 ideas de comunicación y luego termines el libro o el curso y tengas tal abrumación mental que no sabes ni por dónde empezar a implementar. Sí, ese era mi gran reto. O sea, cuando yo escribí este libro, la ventaja es que no he escrito el libro y después he hecho un curso, que esto lo veo en mucha gente, sino que yo llevo dando un curso durante 17 años, he formado a más de 2.800 personas en el arte de hablar en público, y después estas personas me decían, joder, Íñigo, escribe un libro, joder, Íñigo, escribe un libro que no vas a llegar a todo el mundo, escribe un libro para que lo pueda leer la gente. Digo, venga, vale, me pongo. 3 años me ha costado escribir el fantástico libro este, iba a usar otra palabra, pero bueno, ¿no? Y por fin ahora pues ve la luz. El libro se titula así, La magia de la comunicación, y la idea es que la gente disfrute hablando en público. Entonces mi gran reto era eso, que no fuese esto una avalancha de conocimiento y la gente diga, bueno, ¿y por dónde empiezo? Entonces el libro Claro. es súper progresivo. Empieza del cero absoluto, que es tu preparación como persona físicamente y mentalmente. Es decir, en qué estado físico tienes que estar y en qué estado emocional y mental tienes que estar para poder dar una conferencia y entretener al público, que es lo que tú has dicho antes, que esa es la gran clave de todo, que la gente se entretenga, ¿no? Entonces hay muchos ejercicios de cómo prepararte físicamente, hay relajaciones de cómo prepararte mentalmente, hay cómo preparar el discurso para que tú lo tengas bien estructurado, y esto básicamente es un reflejo del curso que hacemos. Entonces es un libro muy progresivo, desde el primer capítulo hasta el último, tocando todos los temas, cómo crear el discurso, cómo moverte en el escenario, cómo mover las manos, dónde mirar, dónde no mirar, incluso cómo respirar para que no te ahogues hablando en público. Una vez que acaba la charla, cómo comentar la charla con los anfitriones que te han contratado, cómo preparar la siguiente, cómo utilizar un proyector, el PowerPoint, es decir, todo ese tipo de herramientas que a la gente le vuelve loco diciendo, bueno, pero ¿cuál es la forma correcta de emplear todo esto? Pues todo esto está en el libro de una forma muy amena. De hecho, la gente que lo ha leído, o sea, no es que lo diga yo, pero es que dice, es que el libro se lee súper fácil y además es muy fácil hacer los ejercicios que tienes. Y no solo es eso, sino que lleva un montón de QRs donde la gente me puede ver a mí en directo haciendo el ejercicio que les propongo. En directo, en conferencias o en cursos o lo que sea que yo estaba impartiendo, ¿no? O sea que yo, el enfoque que le di al libro es, me voy a imaginar que el lector del libro es un alumno, una alumna mío, están conmigo en el curso y les voy a impartir el mismo curso que yo doy en formato libro, ¿no? Lógicamente no deja de ser un libro, quiero decir, son hojas y estás tú solo con tus circunstancias, en tu despacho, en tu salón de estar, haciendo las prácticas como puedes, pero esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues lo que dices, el siguiente paso sería hacer un curso presencial. Siempre, siempre presencial. Yo he hecho el curso de forma online y no funciona. Porque uno de los grandes retos que tienen las personas es eliminar el miedo a hablar en público. Y para eliminar el miedo a hablar en público no hay más narices que hablar delante de personas. Y no nos sirve la cámara. La cámara no sirve. La cámara sirve para que tú mires a un chisme negro con un botoncito azul o verde y te olvidas de los demás. Y entonces el miedo que tú sientes cuando sientes la respiración del público, cuando sientes su carraspeo, cuando oyes que los móviles suenan cuando no deberían de sonar, cuando sientes el calor de los focos en tu cara porque estás encima de un escenario, de un colegio, en un salón de actos y tienes que hablar a los padres. Eso es hablar en público y eso solamente se elimina ese miedo aprendiendo delante de personas. Entonces hemos montado esta escuela, la escuela de conferenciantes Helpers Speakers, ese es el nombre, Escuela de Conferenciantes Helpers Speakers, que está en Las Rozas. Y bueno, y si la gente quiere información, si te parece bien, yo les dejo mi teléfono, a mí no me importa, claro, para que me manden un WhatsApp y me pregunten o por comunicación o por oro de inversión o por lo que ellos quieran, ¿no? Mi teléfono es el 607-220310, repito otra vez, 607-220310, es mi teléfono personal.
Así que, por favor, que la pregunta sea adecuada, que no me saturen la línea con chorradas, ¿no? O sea, ¿vale? Un poco inteligente la pregunta que me hagan. Y no sé qué más forma de contacto podemos dar, Óscar, no sé si un email o... ¿Tienen tu página web principal? Eso, mi página web, sí es mi nombre, es Íñigo con N, porque las señas ya sabes que en internet no van bien. IñigoSaenzDeUrturi.com, eso es todo, o sea, mi nombre.com. Íñigo Sáenz de Urturi, el mago de la comunicación, has demostrado estar a la altura de ese apodo, aunque muy original tampoco es. Bueno, no lo puse yo, no lo puse yo. Está muy bien tirado y desde luego yo creo, vamos, yo personalmente he aprendido un montón de cosas, cosas súper interesantes, cosas que podemos aplicar. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Vamos a poner todos esos enlaces, la escuela de comunicación, tu página web, tus redes sociales, también el tema de la inversión en metales preciosos, que es una cosa interesante. Además, Íñigo es de la escuela de los emails, de todo esto, con lo cual todo eso te va a soñar. Íñigo, muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Claro que sí, un placer estar con todos vosotros. Hasta la próxima, Óscar, y a todos vosotros que tengáis un grandísimo buen día. Aquí termina nuestro episodio de hoy, pero recuerda que tu negocio no termina nunca. Siempre hay algo nuevo que puedes hacer para que te descubra gente nueva, mejorar la relación con los que ya te conocen y generar más ingresos. Lo importante es mantener la inercia, seguir probando, seguir equivocándote, seguir avanzando y sobre todo, seguir disfrutando de cada paso del camino. Antes de irte, no olvides descargar tu kit gratuito para transformar emails que duermen en adictivos emails que venden. Es una de las habilidades más rentables que conozco y entre www.oscarfeito.com/bonus te voy a enseñar una fórmula súper simple que genera resultados sorprendentes en poquísimo tiempo. Por último, si te gusta esta dosis semanal de formación, inspiración y motivación que te traigo desde 2014, puedes dejar una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este audio para que entre todos podamos impulsar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.